Buenos días de nuevo para grabar este video relativo al capítulo Las personas en las relaciones internacionales, que corresponde al 6.2 que está en nuestro programa. Propiamente aquí tenemos que hablar siempre de la persona física como tal, que son los sujetos del derecho individual que reconocen los estados, y en el movimiento turístico es la persona física la que pueda representar a cada nación persona con su nacionalidad y condición jurídica en el intercambio turístico que existe en el mundo. Y al respecto empieza este tema hablando de la nacionalidad, las personas y el turismo, que tiene mucha relación. En primer lugar, la declaración fundamental y una esencia del derecho humano nacional e internacional es que cada individuo tiene derecho, y lo tiene, una nacionalidad. ¿En qué consiste la nacionalidad? La nacionalidad es un vínculo jurídico que relaciona a un estado que otorga tal condición y la persona física que tiene y se le reconoce dicha situación. Vínculo jurídico que crea derechos y obligaciones recíprocos entre el individuo que tiene dicha condición y el estado que le reconoce dicha condición. La gente suele decir y confunde el concepto de nacionalidad con el origen. Muchos dicen, ¿por qué usted dice que tiene nacionalidad paraguaya? ¿O qué es su nacionalidad? ¿Usted de qué nacionalidad es? Al hacer una pregunta, normalmente dice, y sí, porque yo nací aquí. Ese es el modo en que se le reconoce que tiene una nacionalidad natural acá de la República. Pero la nacionalidad es, reitero, vínculo jurídico entre una persona física y el Estado que le da reconoce dicha condición, creando derechos y obligaciones recíprocos entre esas partes que integran la relación. Clases de nacionalidad. Es tan importante la nacionalidad, es tan importante así como el derecho, el acceso al tiempo libre, al derecho del trabajo, el derecho a las vacaciones, que son derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución, incluyendo como el de la nacionalidad, con un capítulo exclusivo sobre la nacionalidad. Hablamos de los artículos 146 y el 154 de la Constitución Nacional, habla de la nacionalidad. Igual que este derecho fundamental, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobado por una resolución de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, recoge una serie de derechos que son esenciales, por no decirle esenciales y innatos, por decirle, de una persona que necesita el respeto de las leyes. Y como tal, esta convención de 1948 de Naciones Unidas reconoce derechos fundamentales como, entre otras cosas, en el artículo 14, algo tan fundamental que es la libre circulación. El derecho de residir en cualquier país sin más condiciones que lo que diga la ley, pero es un derecho fundamental que hay que proteger. El artículo 16 de la Convención de 1948 habla de la nacionalidad, que es esto que nos preocupa ahora
y que tiene relación también con el movimiento turístico. Lo primero que preguntamos a un turista es de qué nacionalidad, qué documentación habría que portar para moverse y ejercer su derecho a libre circulación. Y luego algunos derechos económicos, como por ejemplo el derecho al trabajo, al uso del tiempo libre, el derecho a las vacaciones pagadas, son derechos fundamentales que también se encuentran en el artículo 23, en el artículo 24 y otros, en esta convención de 30 derechos que habla que los estados se obligan a respetar y a incorporar en sus respectivas leyes. O todo esto está en nuestra Constitución como tal. Yo creo que si leemos un poco nuestra Constitución, dice nacionalidad paraguaya natural, el 146. Son de nacionalidad paraguaya natural las personas nacidas en territorio nacional, los hijos de madre o padre paraguayo, quienes hallándose uno o ambos al servicio de la República nazcan en el extranjero, hijos de diplomáticos, cónsules, en fin. Los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuando estos hijos se radiquen en la República, pueden pedir al juez de primera instancia de que se les reconozca como ciudadano natural. Y los infantes, expósito, es una palabra que antes se usaba, de padres ignorados que hayan sido recogidos en territorio nacional e inscritos en territorio nacional, como en la frontera seca, en fin, como ocurre gran parte con la frontera con Brasil. Dice, obviamente que la nacionalidad es importante y que tiene relación con la documentación, con los derechos y la capacidad de las personas en sí, porque la capacidad normalmente se da en función a la nacionalidad. Es decir, 18 años, 20 años, 21 años. Ahora creo que ha habido una uniformidad en las disposiciones del mundo para poder tener más o menos la capacidad plena y de poder moverse en el mundo sin más consentimiento de otras personas, es de 18 años. Nadie puede ser privado de su nacionalidad natural. Imposible. No existe la apatridia como tal, porque eso es someterle a una persona a una disminución de su capacidad, una incapacidad imposible, porque ningún derecho le va a reconocer un derecho, ninguna condición, ni tampoco le va a defender en sus derechos. Y por lo tanto, la apatridia, el no reconocimiento de que se tiene una patria y por efecto de eso una nacionalidad, es algo que las Naciones Unidas protege y por lo tanto nadie puede no tener una nacionalidad. Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar voluntariamente a ello. Yo puedo cambiar de nacionalidad y en los casos en que las leyes, por efecto de las constituciones de cada estado o acuerdo internacional, me permita tener doble nacionalidad, lo puedo tener. Y por lo tanto se genera esa multiplicidad de relaciones jurídicas entre un estado natural y del nacimiento y otro estado que adquiere mediante situaciones especiales, condiciones especiales, adquiere otra nacionalidad y mantiene la doble o múltiple nacionalidad. Entonces tenemos la nacionalidad natural, que hemos hablado, porque ahí con esta condición, pueden ser ministros, pueden ser diputados, senadores, todos los que tienen nacionalidad natural, presidente de la República, vicepresidente, miembros de la Corte Suprema, en fin, nacionalidad natural. Y luego está la nacionalidad por naturalización o nacionalidad adquirida, aquella que voluntariamente adquiere una persona por elección de por sí, con su derecho de poder elegir una nacionalidad diferente, cambiando de nacionalidad o adquiriendo una nueva nacionalidad, como es el caso que dice el artículo 148. Los extranjeros podrán obtener la nacionalidad paraguaya por naturalización
y siempre que se reúnan los siguientes requisitos: mayoría de edad, radicación mínima de 3 años en territorio nacional, ejercicio regular en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria, y buena conducta definida en la ley. Hablábamos de esta nacionalidad múltiple, y el 149, en forma breve, dice: la nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional, convenio bilateral o multilateral, según sea el caso, bilateral normalmente, o por reciprocidad de rango constitucional, siempre que en la Constitución de cada Estado o de cada Estado parte interesado tengan la posibilidad de poder adquirir la doble nacionalidad o múltiple nacionalidad. Y la pérdida de la nacionalidad de los extranjeros, sí, los naturalizados, los adquiridos voluntariamente, extranjeros que hayan convertidose por naturalización paraguayos, podrán perder la nacionalidad siempre que injustificadamente se ausenten del país por más de 3 años, pero tiene que haber siempre una declaración judicial. Es decir, tiene que haber un pronunciamiento judicial de un juez por el cual se le haga perder esta condición de nacionalidad. O puede ser también por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad, siempre que no se permita la doble nacionalidad. Habla también nuestra Constitución de una nacionalidad honoraria, pero que no tiene trascendencia, ni tampoco se puede tener interés, salvo unos privilegios, pero es de carácter anual y se le reconoce normalmente esta condición de honoraria por ley del Congreso para los extranjeros que hayan prestado unos servicios eminentes a la República. Por 1 año es una declaración, sería un privilegio, pero sin ningún otro efecto jurídico correspondiente. Entonces, resumiendo, tenemos la nacionalidad natural, que es lo que hemos estado diciendo con relación en el artículo 146, y la nacionalidad adquirida, voluntaria, elegida por ese extranjero que se haya radicado en el Paraguay, o en el caso nuestro, paraguayo, que haya adquirido otra nacionalidad en el curso de la vida por los distintos derechos que él pueda esgrimir o necesidades que pueda esgrimir para adquirir otra nacionalidad. Eso es lo que podemos decir sobre este capítulo, que tiene relación y con las personas en las relaciones internacionales. Entonces, reitero, entre otras cosas, el derecho de locomoción, libertad de desplazamiento, el derecho que tiene de desplazarse, libre determinación en dónde va a vivir o va a ir temporalmente a hacer turismo, lo que fuere, muy importante, así como dice el artículo 141 de nuestra Constitución. Es el derecho de locomoción. Y se señala acá como algo importante para leer la Declaración Fundamental de los Derechos del Hombre, que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde era necesario definir una política internacional referente a la nacionalidad de las personas, al trabajo y el uso del tiempo libre, en fin, los derechos laborales que ya se habían anticipado en la declaración del Convenio de la Paz de Versalles de 1919, después de la terminación de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a los extranjeros se llaman aquellas personas que se hayan nacido en otro estado, tienen otra nacionalidad, otra condición, otra relación jurídica con otros estados extranjeros, y que por lo tanto están sujetos a un sistema de control y documentación que corresponda a su país de origen. Normalmente en muchos países imponen siempre el pasaporte como documento esencial de viaje. En algunos casos requieren visa, ya sea de turismo, de radicación, de estudio o lo que fuere, según sea el caso de los países.
Y también podemos decir los requerimientos sanitarios, las facilidades que se puedan aplicar al turismo también. En el caso nuestro, en el caso del Mercosur, obviamente ya en tiempos atrás se habían hecho mediante convenios bilaterales y ahí ahora con este espacio del Mercosur, que abarca principalmente los 4 países originarios, y luego los otros que se adhirieron también, se pueden viajar libremente con el documento de identidad nacional. Es decir, yo puedo viajar a Argentina, Uruguay, Brasil y Chile en este caso también, con simple cédula de identidad local, sin necesidad de que pueda tener un pasaporte para viajar. En los demás casos, normalmente, depende de cada país, de la exigencia bilateral, se necesita entonces el pasaporte como documento esencial y de rango esencial para los viajes. Bueno, eso es el pasaporte. En materia de nacionalidad, se suele, para aclarar simplemente, acá lo que nos interesa esencialmente es la nacionalidad de las personas como turistas y que interesa al derecho internacional de cada país para poder protegerlos. Y en la parte referente también al concepto de nacionalidad, muchos estados, en principio, desde que existía el derecho marítimo, se reconoció también como de cierta nacionalidad a los medios de transporte. Se suele decir, entonces se suele decir que el transporte aéreo también, los aviones que utilizan los estados para hacer sus relaciones comerciales de transporte de turismo, viajes, negocios, lo que fuere, tienen su matrícula y la matrícula define la nacionalidad. No es más que el vínculo jurídico, por lo tanto, entre ese medio de transporte y el estado que le da dicha condición. Muchas veces, inclusive en el lenguaje internacional de las Naciones Unidas, así como en la OASI o en la IATA, se tiene identificaciones según sea la nacionalidad de cada transporte. Pero eso es propiamente una simplemente derivada del derecho administrativo internacional, en donde los aviones tienen una matrícula que define la nacionalidad, es decir, a qué legislación se deben someter a los efectos de seguridad, de aeronavegabilidad y otras condiciones de documentos que deben llegar a bordo las aeronaves. Y que sirven muchas veces para definir sus sistemas de seguridad y las relaciones internacionales entre los estados partes que dan la condición de nacionalidad a las distintas aeronaves. Se identifica mediante códigos y eso se aplica y se lee universalmente, todo bajo una regulación de interés universal, como es el caso de la OASI. Bueno, esto es lo que podríamos decir de las personas en las relaciones internacionales, y en la próxima semana o en el curso de esta semana estaremos también hablando de algo muy importante y que tiene que ver de cómo se originan las relaciones internacionales, cuáles son las autoridades que actúan para empezar y validar las relaciones internacionales, sea a través de convenios bilaterales o multilaterales. Entonces hablaremos un poco sobre algunas leyes, como la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Ley del Servicio Diplomático y Consular y la ley que crea, obviamente, también, que tiene un valor añadido, que crea la carrera diplomática y consular. Y algo importante, vamos a hablar de Viena, del Convenio de Viena de 1969, sobre el Tratado de los Tratados y el reconocimiento en algunos casos de los privilegios e inmunidades que tienen las personalidades que representen a un país, como en el caso de los embajadores, los cónsules
y otras personas de rango internacional designados por sus respectivos estados. Muchas gracias. Hasta luego.